tal? Buenas noches con todos. Soy la doctora Elba Segarra, Maldonado, neuróloga clínica. En esta oportunidad vamos a tocar todo lo que es la unidad de enfermedades cerebrovasculares. Esta unidad es una de mis preferidas, por así decirlo, uno de los tópicos de neurología que más me gusta. En los últimos 30 años ha ido avanzando un montón. Antes se pensaba que la enfermedad cerebrovascular pues simplemente no había gran cosa que hacer y que si a algún paciente le daba un infarto o una hemorragia cerebral, pues simplemente quedaba postrado, discapacitado y no podíamos hacer más nada. Hoy en día tenemos mucho más alternativas, sobre todo en la parte isquémica, en el manejo agudo de estos pacientes, y tenemos la posibilidad de poder recuperarlos y ya no ser solamente una carga de discapacidad. He tenido la oportunidad también de hacer una rotación en ictus en el Hospital de Valdebrón de España y ver también las diferencias que tenemos entre un hospital, bueno, de Latinoamérica, ¿no? Como es Perú, con ciertas carencias a veces, sobre todo en la parte de nivel de complejidad y de la resolución de los hospitales, y compararlo también con otros países. Y la idea obviamente es que cada vez más gente se vaya capacitando en este tipo de enfermedades cerebrovasculares para poder tener mayores oportunidades para los pacientes. Vamos en esta oportunidad a hablar un poco de la definición, la epidemiología, los factores de riesgo, la clasificación de las enfermedades cerebrovasculares, y luego ahondaremos primero en la parte isquémica y posteriormente en la parte hemorrágica. Entonces, lo que hoy día se tienen que llevar de mantra, que sí o sí tienen que recordarlo, es que tiempo es cerebro. Por cada minuto que pase, cuando hay un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, mueren por cada minuto 2 millones de neuronas. Estamos hablando de funciones mentales, ¿no? Por cada minuto que siga transcurriendo. Entonces es importante el poder actuar rápidamente, sobre todo en la parte isquémica. A nivel mundial se han hecho diversas campañas. Es cierto que Perú en ese sentido probablemente estemos un poco con más diferencia y con más retraso, porque sí que es importante también la educación del paciente, ¿no? Nosotros, no solo como médicos especialistas, sino ustedes también como futuros médicos, como estudiantes de medicina, pues es importante que ahondemos en la prevención y en la educación de la población en general, para que sepa cuándo acudir a emergencia, para que sepa qué alternativas tenemos y podamos también a estos pacientes ayudar. Entonces, es importante que podamos identificar los signos clínicos que nos orientan a pensar en una probable enfermedad cerebrovascular. Y esos son la asimetría facial, sobre todo de la mitad de la cara para abajo, la debilidad en alguna mitad del cuerpo, sobre todo si es que es una caída de los brazos, y una dificultad en el habla, ya sea que no pueda hablar o que le salgan las palabras como borrachitos. Y alguna de esas tres, o si son las tres, pues son indicios de que esta persona podría estar teniendo un infarto o una hemorragia cerebral. Entonces, la enfermedad cerebrovascular, o también llamada en otros países ictus, sobre todo en España lo llaman mucho ictus, o stroke en Estados Unidos, o accidente cerebrovascular, la misma definición se usa para lo mismo. Nosotros solemos mencionarlo aquí más como enfermedades cerebrovasculares. Acá en Perú también se dice mucho a los derrames cerebrales, y ahí por favor les pido que como médicos, como profesionales de salud, no se usa esa palabra, no existe en el diccionario médico los derrames cerebrales. Sí que es algo más coloquial o de la población, pero no es un término bien usado. Entonces, las enfermedades cerebrovasculares son todos los trastornos en donde se afecta un área localizada del cerebro, ya sea de manera transitoria o de forma permanente, como consecuencia de los daños de los vasos cerebrales. Entonces, aquí va a haber un problema a nivel, sobre todo, de los vasos, y que puede conllevar una enfermedad isquémica o una enfermedad hemorrágica. Si hablamos de frecuencia, las más frecuentes van a ser las isquémicas con un 85%, mientras que las hemorragias ocupan un 15% aproximadamente. Ahora, en la isquemia lo que ocurre va a ser una obstrucción del vaso, ¿no? Una obstrucción de ese flujo cerebral,
y por lo tanto pues va a haber una muerte o un infarto cerebral, ¿no? Mientras que en la hemorragia comúnmente va a haber una rotura de una de las arterias, ya sea intracerebral o a nivel del espacio subaracnoideo. Las enfermedades cerebrovasculares es importante que toquemos este tema porque constituyen un problema de salud pública, ya que estos pacientes van a ser, probablemente van a tener una gran discapacidad, ¿no? Constituye una de las primeras causas de discapacidad en la edad adulta. Aproximadamente el 50%, es decir, la mitad de estos pacientes suelen tener algún grado de discapacidad y es también una causa importante de mortalidad. En Perú, por ejemplo, es la segunda causa tanto de mortalidad como de discapacidad. Se ha visto que hay una incidencia en Perú de unos 87 casos por 100.000 habitantes y una mortalidad de 29 casos por 100.000 habitantes. Estamos diciendo que casi un tercio de los que tienen infarto cerebral pues llegan a morir. Es un número bastante alto. Y con respecto a los factores de riesgo, tenemos factores de riesgo no modificables y factores de riesgo modificables. Entre los factores de riesgo no modificables pues está la edad, el sexo, y en el sexo hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, es más frecuente en los hombres, pues la mortalidad es mayor en las mujeres. Hay que tener también en cuenta la herencia, la genética y la raza. Y dentro de los factores no modificables tenemos el principal, que va a ser la hipertensión arterial y que va a incrementar el riesgo 2 a 4 veces. Mientras que también podemos tener a los pacientes diabéticos con alguna dislipidemia, sobre todo aquellos que tienen el LDL incrementado, porque el LDL es el que se acumula a nivel de las arterias en general, el consumo de alcohol, de tabaco o de drogas, el consumo de algunos medicamentos, especialmente de los anticonceptivos orales, las patologías cardíacas, y dentro de estas la más importante que hay que descartar siempre es una fibrilación auricular paroxística, y también diversas cardiopatías, ¿no? Cardiopatía isquémica o valvulopatías o una insuficiencia cardíaca congestiva o la presencia de un foramen oval permeable o también la presencia de ateromatosis a nivel carotídeo. Entonces, dentro de las enfermedades cerebrovasculares, dijimos que las dividimos en dos, ¿no? Las isquémicas y las hemorrágicas. Y dentro de las isquémicas, estas pueden ser una isquemia cerebral global o una isquemia cerebral focal. Dentro de las isquemias cerebrales, la isquemia cerebral focal, los más frecuentes son, o puede ser un accidente isquémico transitorio o un infarto ya cerebral instaurado, ¿no? Y lo que hay que determinar posteriormente es cuál es el mecanismo o cuál es la causa de este infarto cerebral. Si hablamos de la isquemia global, hay que tener en cuenta de que es un compromiso difuso, sobre todo en ambos hemisferios, ¿no? Porque comúnmente, en verdad, los infartos cerebrales suelen ser en uno de los hemisferios o en la parte de tronco, ¿no? Sin embargo, cuando hay un compromiso de ambos hemisferios simultáneamente, pues tenemos que sospechar que también no sea por una hipoperfusión principalmente, es decir, ya sea que el paciente está chocado, hipovolémico, o que ha tenido una ICC congestiva, un infarto con un choque cardiogénico, ¿no? Que suelen ser las causas principales. Y comúnmente hay áreas más sensibles en estos casos, sobre todo las áreas limítrofes, es decir, entre la arteria cerebral anterior y la media, o entre la media y la posterior. Y con respecto a las hemorragias, las dividimos también en dos, en las hemorragias intracerebrales o las hemorragias subaracnoideas. Y las hemorragias intracerebrales pueden comprometer tanto al parénquima como a los ventrículos. Entonces, vamos a empezar con la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémica. Aquí hay que tener en cuenta que hay un flujo sanguíneo cerebral normal, que este suele oscilar entre 50 a 80 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Cuando este flujo va disminuyendo, en este caso hemos dicho que va a ser dado por una obstrucción de un vaso cerebral, pues va a haber un área de infarto, como podemos ver aquí, va a haber un área de infarto cerebral que va a ser el core, pero también alrededor de esta va a haber un área de penumbra. Esa área de penumbra es el área potencialmente recuperable. Quiere decir que es
realmente el área que nos importa poder reperfundir, poder salvar. Y va a haber un factor también bastante importante que en los últimos años ha cobrado sobre todo más importancia, que son las arterias colaterales. Entonces, ante una obstrucción del flujo, obviamente es como las cañerías, ¿no? Que por algún motivo, ya sea porque un trombo tapó la arteria o porque un émbolo de otro lugar tapó la arteria, pues no va a llegar el flujo adecuado y por lo tanto esa zona pues va a morir. Hay una zona ya infartada, ya muerta, que es el core, y el área alrededor es la zona que potencialmente es salvable, que es la penumbra para nosotros. Se ha visto también que es importante las colaterales porque los pacientes que tienen buenas colaterales, es decir, estas arterias alrededor que van a tratar de suplir el flujo y el territorio que está en penumbra, pues tienen mejor pronóstico que aquellos pacientes que tienen pocas colaterales. Ahora, todo esto va a depender específicamente del tiempo. Entonces, la isquemia cerebral son todas las alteraciones localizadas secundarias a un déficit de aporte circulatorio cerebral. Tenemos, como dijimos, el ataque isquémico transitorio y el infarto cerebral. En el ataque isquémico transitorio es aquel episodio breve de una disfunción neurológica causado por una isquemia cerebral, donde hay síntomas neurológicos, ya sea por una alteración a nivel de las arterias retinianas o a nivel cerebral o a nivel de la médula espinal, con sintomatología clínica, pero donde no hay evidencia de un infarto agudo. Y para esto sí que hay que priorizar y que sí que es importante, sobre todo la imagen. Antes, el diagnóstico, el concepto de un ataque isquémico transitorio se basaba sobre todo en el tiempo, ¿no? Eran aquellos pacientes que tenían alguna sintomatología neurológica focal que se resolvía en las primeras 24 horas, ¿no? Que es decir, que podía tener, por ejemplo, el paciente una amaurosis fugaz, es decir, una ceguera, por ejemplo, unilateral de algún ojo, que comúnmente en los siguientes minutos o horas, pues se resolvía espontáneamente. Y se consideraba, por lo tanto, un ataque isquémico transitorio si era menos de 24 horas la resolución. Sin embargo, posteriormente se fueron evaluando a estos pacientes y realizándoles también los estudios de neuroimagen, y se vio que sobre todo en los estudios de neuroimagen y sobre todo en las resonancias, algunos de estos pacientes que se creían que eran ataques isquémicos transitorios, sí se llegaba a evidenciar una zona de infarto, una zona de isquemia. Por ejemplo, podemos ver al costado, estos estudios es el estudio de una resonancia. La secuencia que nosotros usamos para ver infartos agudos dentro de la resonancia es la secuencia de difusión, que es esta que vemos aquí. Y la difusión tiene su contracara, por así decirlo, que es el ADC, que es el que vemos acá abajo. Entonces podemos ver que las lesiones que restringen en difusión, es decir, que se llegan a ver blanquitas, son los probables infartos agudos, ¿no? Que se dan sobre todo desde los 30 minutos hasta el primer mes desde la aparición. Entonces, si esta imagen, vemos que hay una imagen a nivel talámico derecha que restringe la difusión, y para confirmar que es un evento isquémico, porque no todo lo que restringe en difusión es un infarto cerebral, puede ser también un tumor, puede ser una infección, puede ser una lesión desmielinizante, y para determinar si es una lesión vascular, tenemos que ver también el ADC, que es la contracara de este. Y aquí se tiene que ver hipointenso, es decir, negrito. Entonces, en difusión se ve blanco, en lo que es el ADC se tiene que ver negro, y esto vendría a ser un infarto lacunar, es decir, un infarto chiquitito en un paciente que tuvo una clínica que aparentemente se resolvió. Probablemente se haya resuelto porque tenía buenas colaterales, pero sin embargo ya deja de ser un AIT y se convierte en lo que es un infarto, ya que hay una muerte celular y hay una zona de isquemia que se llega a evidenciar ya sea patológicamente o mediante imagen, y donde ya se evidencia que hay un daño permanente. Ahora, si es que hablamos un poco del ataque isquémico transitorio, también es importante que estos pacientes no se les trate como que, bueno, ya es un paciente que se sanó, que se resolvió y va para su casa. Ojo con estos pacientes, porque hay que tener una buena evaluación de esos pacientes. Tenemos esta escala del ABCD, que es para ver el riesgo que tienen estos pacientes de hacer un infarto cerebral en los siguientes 90 días.
Entonces, comúnmente los pacientes suelen tener estos preinfartos que les decimos, estos ataques isquémicos transitorios, y suelen regresar rápidamente a la emergencia en los siguientes 90 días, ya no con un ataque isquémico transitorio, sino ya con un infarto instaurado. Entonces, a estos pacientes hay que tenerlos, sobre todo a los que tienen alto riesgo de hacer un infarto cerebral, probablemente haya que hospitalizarlos, haya que igual hacerles sus estudios, probablemente tengamos que iniciar alguna prevención secundaria si es que encontramos algún mecanismo o algún factor de riesgo asociado, y es importante, por lo tanto, catalogar el riesgo. En la escala de ABCD2 tenemos que, por ejemplo, es importante ver la edad del paciente, si es que este paciente es hipertenso, si es que el cuadro que ha presentado también va a puntuarnos, ¿no? Si es que ha habido una debilidad unilateral o si es que ha habido compromiso del lenguaje, va a tener cierta puntuación. La duración también es importante. Comúnmente los AIT suelen resolver en la primera hora, en los 60 minutos, pero si es que esto es más prolongado también va a tener puntuación. Y si es que el paciente presenta diabetes o no. Todos estos puntajes se suman, y si tenemos que, por ejemplo, podemos ver que aquellos que tienen alto riesgo, que son los que tienen un ABCD entre 6 a 7, pues tienen un riesgo de casi un 20%, es decir, 1 de cada 5 de estos pacientes va a regresar a la emergencia ya con un infarto instaurado. Entonces, mucho ojo con estos pacientes. Ahora, los mecanismos de un infarto cerebral pueden ser, por ejemplo, que sea el problema un mecanismo trombótico, o pueden ser mediante una embolia o un mecanismo hemodinámico. Hablamos de un mecanismo trombótico si es que existe ya sea o una estenosis del vaso o una oclusión del vaso, ya sea un vaso intracerebral o extracraneal, y en donde comúnmente hay un trombo que obstruye el vaso sanguíneo. Mientras que en una embolia lo que ocurre comúnmente es que hay un coágulo, hay un émbolo que viaja desde un lugar hacia otro, ¿no? En este caso es el cerebro. Lo más frecuente suele ser el cardioembolismo, ¿no? Que quiere decir que comúnmente la patología más frecuente cardíaca es la fibrilación auricular, es decir, que la fibrilación es un estado en donde tiene el riesgo de formar coágulos más pequeñitos y mandarlos desde el corazón hacia la circulación, es decir, que viaja por toda la circulación y llega hacia una arteria más distal y la tapa, ¿no? Ahora, no solamente puede ser cardioembólico, también puede ser arterio-arteria. Es decir, que por ejemplo tenemos un coágulo, un émbolo a nivel de una arteria, por ejemplo, cervical, y sin embargo se desprende de un coágulo más pequeñito que viaja igual por la circulación y llega a tapar un vaso más distal. Con respecto al mecanismo hemodinámico, es el que dijimos que había en los casos sobre todo de hipoperfusión, de shock o de parada cardiovascular. Ahora, con respecto a la etiología del infarto cerebral o de las enfermedades cerebrovasculares, es importante esta clasificación, ¿no? La clasificación de todas nos va a dar también, es una clasificación con respecto a la etiología, ¿no? A las causas de las enfermedades cerebrovasculares. Entonces, la podemos dividir en enfermedad de vasos grandes, en cardioembolismo, enfermedad de vasos pequeños, que son los llamados infartos lacunares, los de strokes de causa no habitual y los de causa indeterminada. En la enfermedad de grandes vasos, o también llamada enfermedad cardioembólica, mejor dicho, aterotrombótica, la causa más frecuente va a ser justamente eso, la aterosclerosis de los vasos, es decir, la formación de ateromas a nivel de los vasos sanguíneos. Estos ateromas comúnmente se suelen ubicar en las bifurcaciones, ¿no? La más frecuente suele ser en el bulbo carotídeo, es decir, en la bifurcación entre la carótida interna y la carótida externa, y que puede ocluir el vaso ya sea a nivel cervical o también, como dijimos, se puede desprender un coágulo y viajar hacia la circulación intracerebral y posteriormente taparlo. La segunda causa va a ser el tipo cardioembólico, que va a ser casi un tercio de los infartos cerebrales.
La causa más frecuente de este va a ser la fibrilación auricular paroxística, sobre todo en pacientes mayores de 60 años. Es lo que de todas maneras tenemos que descartar. Mientras que si es un paciente joven en donde vemos que tiene un probable infarto cerebral cardioembólico, lo que hay que descartar también es que no tenga un foramen oval permeable, ¿no? Que también sea una fuente emboligénica. Tenemos también ciertas características del infarto cerebral de tipo cardioembólico. Si bien es cierto, en un infarto cerebral la aparición de los síntomas es brusca, en un infarto cardioembólico esta aparición es mucho más súbita, ¿no? Es decir, es en actividad. El paciente comúnmente está caminando y de la nada súbitamente comienza a presentar una debilidad en el cuerpo derecho o súbitamente deja de hablar o no le salen las palabras. Mientras que, por ejemplo, en una enfermedad de grandes vasos o aterotrombótico, esto, si bien es cierto, también es brusco, suele ser la historia un poquito más larvada, ¿no? El paciente a veces como que siente cierta debilidad, por momentos mejora, por momentos siente mayor debilidad en el transcurso de los minutos y las horas, o a veces inclusive estos pacientes se van a acostar bien y despiertan con un cierto déficit, ¿no? Mientras que en cardioembolismo comúnmente esto es en actividad súbitamente, realizando alguna actividad. Mientras, otra característica del cardioembolismo es que suele haber también una mejoría clínica espontánea si es que el coágulo o el émbolo se llega a fragmentar. También suele ocupar diversos territorios arteriales, es decir que, por ejemplo, si encontramos un infarto cerebral en territorio anterior, ¿no? Carotidio, y a la par luego tenemos infartos cerebrales en el territorio posterior, por ejemplo, un compromiso de la arteria cerebral posterior con un compromiso de la arteria cerebral anterior a la vez, pues probablemente sea que que la fuente sea una fuente, digamos, cardioembólica o emboligénica que esté disparando, ¿no? Ya sea hacia el territorio anterior o hacia el territorio posterior. Mientras que si es en un solo vaso, pues comúnmente, si es aterotrombótico, los infartos suelen ser en el mismo territorio. Ahora, estos infartos en la tomografía suelen ser también más grandes, en cuña, más corticales. También, bueno, al ser más grande, tienen mayor riesgo de transformación hemorrágica. Con respecto a la enfermedad de pequeños vasos, estos son los llamados infartos lacunares, ¿no? Suelen justamente afectar a los vasos más pequeñitos, comúnmente las arterias lenticulostriadas, que son las ramas más pequeñas de la arteria cerebral media, o las talamoperforantes, que son las arterias más pequeñitas de la arteria cerebral posterior, o las arterias penetrantes y paramedianas de la arteria basilar. Al ser las más pequeñitas, son las últimas, las terminales, no hay colaterales y son profundas, es decir, que estos infartos van a ser comúnmente subcorticales, no van a estar en la corteza. Y van a comúnmente presentarse mediante síndromes clínicos también, o los llamados síndromes lacunares, ¿no? Que son 5. La hemiparesia motora pura, el síndrome sensitivo puro, la hemiparesia ataxia, la disartria manotorpe y el síndrome sensitivo motor. Con respecto a los infartos de causa inhabitual, son aquellas ya causa un poco más raras. Dentro de estas, la más frecuente en pacientes jóvenes va a ser una disección arterial cerebral, no es una rotura de las arterias cerebrales, que comúnmente se acompaña inclusive clínicamente con dolor de cabeza, ¿no? O cervicalgia. Otras causas podrían ser la arteritis de Takayasu, una displasia fibromuscular, o la enfermedad de Moyamoya, o algún tipo de vasculitis. Y por último tenemos la enfermedad de causa indeterminada, que son aquellas en donde tienen 2 o más mecanismos que se han llegado a identificar, o que se les realizó todos los estudios y todo salió normal y no se llegó a encontrar la causa, o donde no se pudo completar todos los estudios. Ahora, también tenemos una clasificación de los síndromes neurovasculares y dentro de ellas podemos clasificarlos en 4, ¿no? Los infartos LASI, los infartos POSI, los infartos TASI y los infartos PASI. Los infartos LASI son aquellos infartos lacunares y, como dijimos,
Los lacunares son infartos pequeñitos de las arterias que no tienen colaterales, de las más distales, de arterias pequeñitas, y por lo tanto son más subcorticales, dijimos, ¿no? Al ser subcorticales significa que no debería tener compromiso ni visual, que no debería tener compromiso de funciones mentales, es decir, que el paciente, pues, la mayoría debería estar despierto, ¿no? No debería tener afasias, ni agnosias, ni presentar crisis convulsivas, ni trastorno de la conciencia, ¿no? Y que se presenta como síndromes lacunares, que son los que mencionamos, ¿no? Motor puro, el sensitivo puro, el sensitivo motor, la atraxia y la disartria motor. Los infartos tipo POSI, que son los de la circulación posterior, van a ser aquellos que principalmente clínicamente van a tener estos síndromes alternos, ¿no? Es decir, que por ejemplo tienen la hemiparesia o la hemipostesia de un lado, que es del lado contralateral comúnmente, y la afectación de los pares craneales ipsilateral a la lesión, ¿no? Ya sea que tengan una afectación al pulmotor o un trastorno de la motilidad conjugada, o también que puedan tener un síndrome cerebeloso asociado o una ataxia. Tenemos también los infartos TASI, que quiere decir que es un infarto completo de toda la circulación anterior, y por lo tanto este sí va a afectar las funciones mentales superiores, las funciones corticales, va a haber una meanopsia homónima, una hemiparesia contralateral, una hipostesia también contralateral. Y tenemos por último los infartos PASI, que en verdad son los más frecuentes, en donde hay un infarto parcial de la circulación anterior. Entonces, es importante, justamente mediante estos síndromes clínicos, tener la idea de dónde podría estar la lesión, ¿no? Si es que es, sobre todo, recordar que tenemos dos territorios vasculares, el territorio anterior y el territorio posterior. El territorio anterior o carotidio, ¿no? En donde la carótida interna es la que va a ingresar al cerebro y tiene diversas ramas, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, que es probablemente una de las más importantes, la arteria coroidea anterior, las comunicantes posterior, y el territorio vertebrovascular todo lo que es la circulación posterior, pues comúnmente viene de la confluencia de las dos vertebrales que se van a unir hacia la basilar, y estas también van a tener sus ramas, y posteriormente tanto el territorio, la circulación anterior como la circulación posterior se van a unir en el conocido polígono de Willis, ¿no? Entonces, como podemos ver, las arterias vertebrales van a confluir en las arterias basilares. Hay que recordar que de la arteria vertebral salen las cerebelosas posterior inferior, las picas, las arterias pica, y van a unirse y van a conformar la arteria basilar, que también va a dar sus ramas, ¿no? Las más importantes, la cerebelosa anterior inferior y la cerebelosa superior. Otras luego de esta confluencia pues van a dar las dos cerebrales posteriores y se van a unir al territorio anterior mediante las comunicantes posteriores. Ojo que las comunicantes posteriores son del territorio anterior, es decir, del territorio carotidio. Y del territorio carotidio, ¿cuáles son las ramas más frecuentes? Las cerebrales anteriores, la arteria oftálmica, la cerebral media, la coroidea anterior y la comunicante posterior. También tenemos que recordar el homónfilo de Penfield. Tal como podemos ver, tiene cierta distribución también el cuerpo en el cerebro, ¿no? Podemos ver que en el territorio, por ejemplo, de la arteria cerebral anterior, lo que va a predominar va a ser un compromiso del miembro inferior o de las piernas, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que vienen con una hemiparesia capaz, pero predominio crural, pues debemos sospechar que probablemente el compromiso sea de la arteria cerebral anterior. Mientras que, por ejemplo, en la arteria cerebral media vemos que el compromiso es más facio-braquial, es decir, que el compromiso suele ser más a predominio de la mano. Y el occipital pues suele ser más un compromiso a veces visual, o inclusive puede tener un poco también de ataxia. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos de infartos cerebrales y de cada territorio cerebral. En esta primera imagen vemos un infarto de la arteria cerebral anterior. Vemos en el segundo un infarto extenso de toda la arteria cerebral media. Ojo que la arteria cerebral media tiene
dos divisiones, una rama superior y una rama inferior. Sin embargo, aquí se ve que el compromiso es proximal, es decir, de la M1, donde ambas ramas se ven comprometidas, y que inclusive este paciente ha tenido una transformación hemorrágica. En el tercer caso vemos aquí un infarto de la coroidea anterior, que es también rama de la carótida interna. Aquí abajo tenemos un infarto de la cerebral posterior, que es sobre todo en el lóbulo occipital. Recordad que la cerebral posterior ya es del territorio vertebrovascular. Tenemos un infarto de la pica, y esta pica hemos dicho que es una rama de la arteria vertebral. Y tenemos abajo los infartos correspondientes a la AICA, que es la cerebelosa anteroinferior, y la cerebelosa superior, que son ambas ramas de la basilar. Si hablamos del manejo de enfermedad cerebrovascular, vamos en este caso a ahondar un poquito más en el manejo de la enfermedad cerebrovascular aguda, que es en donde ha habido mayores avances en los últimos casi 30 años. La guía de la AJA es la guía que manda en todo lo que es infarto cerebral. Todo lo que es manejo agudo cerebral hoy en día está estandarizado, ¿no? No es que a cada uno se le ocurra cuánto vamos a puntuar, o cuánta dosis vamos a dar, o qué presión arterial es en la que voy a bajar la presión. No, todo actualmente está estandarizado, y vamos a revisar un poco acerca de esto. Entonces, en muchos países, cuando tenemos un paciente con una probable enfermedad isquémica aguda, es decir, que tiene un tiempo de ventana en donde podemos ya sea hacer una trombolisis endovenosa o una trombectomía, pues estos pacientes entran a un código ictus, ¿no? Estos pacientes es importante el reconocimiento rápido de los síntomas y el actuar rápidamente para ver si es que el tratamiento que le vamos a dar va a ser una trombolisis, una trombectomía, o solamente va a ser un tratamiento médico porque no es candidato, y una rehabilitación, ¿no? Entonces, es importante un reconocimiento rápido de los signos y de los síntomas, una admisión a una emergencia de un hospital, sobre todo de mayor complejidad. Hay una evaluación neurológica que hay que hacer, en donde principalmente lo que nos importa es saber el tiempo de enfermedad, la historia clínica, hacer un examen físico neurológico para llegar a un diagnóstico y ver si cumple o no criterios, o si tiene o no contraindicaciones para las terapias de reperfusión. Entonces, desde que el paciente ingresa a la emergencia, tenemos que evaluar si es que ese paciente es un probable infarto cerebral. Y para esto nos sirve mucho la escala de Cincinnati, que es la escala que más evidencia tiene. Como les dije al inicio, si es que un paciente o una persona comienza a tener bruscamente una asimetría en la cara, sobre todo en la mitad inferior, es decir, que no puedas sonreír, o que una mitad se caiga, o que a la hora de levantar los brazos se evidencia una debilidad en alguno de ellos, o debilidad inclusive, sobre todo, recalcar que suele ser hemiparesia, es decir, brazo o pierna, ¿no? Puede ser más a predominio del brazo o de la pierna, pero comúnmente suele ser ambos también. O que bruscamente no pueda hablar, o que pronuncie muy entreverado o como borrachito, o que no le salgan las palabras, o que no se le entienda bien lo que dice, pues si tiene una o todas estas, pues tiene alto riesgo de que esté presentando un infarto cerebral, y ese paciente tiene que ser captado por la emergencia. No es que se vaya a ir a un triaje, que vaya a sacar su orden, que vaya a hacer todo el trámite habitual que hacen en una emergencia, que suele ser en la mayoría de hospitales bastante largo, sino que ese paciente tiene que ser rápidamente captado del triaje y enviado a shock trauma o a la unidad de vascular. Por ejemplo, en Almenara, que es donde hice mi especialidad, teníamos un chat de código ictus de todo el hospital. Ese chat, ese WhatsApp, estaba no solamente los neurólogos, sino también estaban pues todos los residentes de neurología, estaban también los asistentes de emergencia, todos aquellos médicos internistas que estuviesen en la emergencia y que por lo tanto vayan a trabajar también en triaje, los residentes capaz de medicina interna y los emergencistas principalmente. Inclusive también algunos radiólogos, ¿no? Ya que para que un buen código ictus funcione, para que haya un buen manejo de estos pacientes, pues es un trabajo multidisciplinario, ¿no? No solamente necesitamos a un buen equipo de neurólogos, sino necesitamos coordinar con los emergencistas, tener una buena comunicación con los médicos internistas y todo el equipo de emergencia.
Entonces podemos ver que apenas se activa el código ictus, comúnmente se suma en el triaje a la puerta de la emergencia, pues se activa el código y rápidamente acude un grupo de entre asistentes y residentes para poder evaluar a ese paciente y ver si cumple criterios o no de reperfusión, ¿no? Si es que, por ejemplo, se evalúa y se ve que es una emergencia, como en este caso que vemos que se activó el código ictus, que tenemos un paciente varón de 55 años con un déficit motor de 3 horas, que va al shock trauma, y rápidamente, a los pocos minutos, pues se realiza toda la historia clínica, se le toma la imagen y podemos iniciar que es una hemorragia, por lo tanto, pues este código se desactiva, ¿no? Y de la misma forma, si es que vemos que un paciente es candidato, pues rápidamente se avisa al grupo para poder tener una evaluación rápida. El objetivo entonces en la emergencia es mejorar los tiempos, ¿no? Tener una rápida evaluación y que el tratamiento tenga un buen resultado. Ahora, todos los tiempos también están estandarizados. El objetivo suele ser que por lo menos el tiempo de puerta aguja, que quiere decir desde que llega a la emergencia el paciente hasta que se inicia la trombolisis, no sea más de 60 minutos. Entonces, comúnmente se recomienda en esta guía que el paciente pues llegue a la emergencia y a los 10 minutos ya ya tenga una primera evaluación y que a los 15 minutos ya sea evaluado por un grupo de neurología o de emergencia, sobre todo si es que es neurovascular. Y a los 25 minutos este paciente ya debería tener una tomografía o una imagen inicial, y a los 45 minutos ya deberíamos estar interpretando esos resultados, analizando el caso y viendo si cumple criterios o no, y máximo en 1 hora ya deberíamos estar iniciando la trombolisis si es que es un buen candidato. Entonces, en la evaluación inicial siempre lo primero va a ser una buena historia clínica rápida, dirigida, buscando principalmente si es que tiene los criterios de inclusión y si tiene alguna contraindicación para este procedimiento, ¿no? Principalmente, obviamente, la edad, si es que tiene algún antecedente, sobre todo si es que tiene estos factores de riesgo cardiovascular, si es que es hipertenso, diabético, si tiene alguna dislipidemia, qué medicación toma y sobre todo ahondar si es que está tomando ya previamente aspirina o si tomaba sobre todo anticoagulantes, porque eso también va a hacer que cambie la decisión en ese momento, ¿no? Porque si tenemos un paciente que use, por ejemplo, warfarina previamente, que ya tenga anticoagulantes previos, sí vamos a tener que requerir el INR, por ejemplo, y el INR tiene que estar no más de 1.7. Entonces, estos pacientes como criterio de inclusión es que sea un paciente mayor de 18 años, que tenga algún déficit neurológico focal, que nos pueda hacer sospechar de un infarto cerebral. Y tenemos que tener bien también en la mente y por lo tanto preguntarlo, porque no todos los pacientes lo dicen, preguntar cuáles podrían ser las contraindicaciones, ¿no? Sobre todo si ya tuvo un infarto cerebral en los últimos 3 meses o si tuvo un TEC en los últimos 3 meses o si ha tenido alguna cirugía mayor o un traumatismo severo en los últimos 14 días o si ha tenido una hemorragia sobre todo digestiva urinaria en los últimos 21 días o si ha tenido un infarto miocárdico en los últimos 3 meses, si es que tiene algún antecedente de alguna coagulopatía o si tiene alguna enfermedad, ha tenido una hemorragia aguda recientemente, ¿no? Aquellos pacientes que usan heparina, sobre todo en las últimas 48 horas. También es importante, si es que a la hora que vemos la imagen ya tiene una hipodensidad marcada, que tiene relación con la clínica, pues obviamente significa que probablemente tenga más de esas 4 horas y media que tenemos de ventana. Y ver la glucosa, por ejemplo, y si tiene menos de 50 miligramos, pues probablemente la focalidad sea debido más a esa hipoglicemia y primero hay que corregir y ver si es que esto persiste o si es que tiene más de 400 también es una contraindicación. Si es que ha tenido una punción arterial, ya sea estuvo en un procedimiento, algún tipo de cateterismo en la última semana, y hay que también fijarnos mucho en la presión arterial. Ojo con la presión arterial, que para iniciar trombolisis no puede estar por encima de 185 sobre 110. Si es que está 160, 170, por más que parezca que está muy alta, no hay ningún problema, esa presión no se toca. Sin embargo, si es que encontramos a un paciente que pueda cumplir los criterios, pero que tiene capaz una presión de 190 sobre 100
sobre 100, pues lo primero que hay que hacer es bajar esa presión paulatinamente. Podemos usar sobre todo la betalol endovenoso en bolos o también nitroglicerina. La bajamos y cuando ya esté por debajo de 185 sobre 110, recién puede ser un candidato a iniciar una trombolisis. La ventana terapéutica idealmente son 3 horas, pero se ha ampliado hasta 4 horas y media. Y aquí hay que tener ciertos cuidados, sobre todo con los pacientes que son adultos mayores de 80 años, si es que tiene un NIS mayor a 25, si es que ya tiene una historia previa de infarto cerebral con diabetes, con antecedente de diabetes, y si es que ya usa anticoagulantes más allá de ese INR que les dije de 1.7, ¿no? También hay que tener en cuenta que algunas condiciones son stroke mimics, ¿no? Que quiere decir que son parecidos al stroke, pero que no necesariamente son stroke y que pueden darnos una focalidad, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, si es que es un paciente joven que tiene antecedentes de migrañas y que cada vez que le da sus migrañas tiene una debilidad asociada, pues puede ser una migraña hemipléjica, entonces el paciente probablemente sea más su migraña que un cuadro de stroke. O si es que el paciente previamente tuvo una convulsión y se le evidenció posteriormente una hemiparesia, pues probablemente esto sea una parálisis de TOT, que es esa debilidad posterior a las crisis epilépticas que pueden tener estos pacientes. O capaz es un paciente que tiene abuso de alcohol y que además le encontramos una ataxia o una eftanoplejía, pues más podría ser una probable encefalopatía de Wernicke. O si tiene antecedentes de abuso de drogas, ¿no? O toxicidad, o si ha estado en consumo excesivo de carbamazepina, fenitoína, o si es que este paciente está con una crisis hipertensiva, ¿no? En donde ya ha habido cefalea, el delirio, hay un edema cerebral o acompañado de crisis, pues probablemente sea más una encefalopatía hipertensiva que un mismo stroke, ¿no? Otro bastante frecuente pues es la hipoglicemia que dijimos, ¿no? Entonces si es que vemos que el paciente tiene menos de 40 miligramos, de 50 miligramos, pues estos pacientes probablemente estén focalizando por la hipoglicemia, más no necesariamente por un ictus. Y otro bastante frecuente que hay que tener cuidado son sobre todo los psicógenos, ¿no? En pacientes jóvenes, sin antecedentes, sobre todo en mujeres. Vemos bastante frecuente que a veces estos casos de conversivos, así que hay que tener también una buena historia clínica. Con respecto al examen físico, aquí el examen físico no es típico examen físico neurológico, que nos vamos a buscarle un Babinski, que vamos a buscarle una rigidez de nuca. No, el examen físico en un paciente vascular es un examen físico ya estandarizado, que es el NIS, ¿no? Que tiene puntos, como podemos ver, tiene 11 puntos y que va hasta los 42 puntos en total, en donde se tiene que evaluar punto por punto y donde cada ítem tiene cómo evaluarlo. Es más, hay una certificación y idealmente todos aquellos que trabajen en la emergencia, ya sean médicos internistas, emergencistas, residentes, neurólogos, residentes de medicina interna o de otras especialidades cercanas, pues deberíamos estar certificados en esta evaluación de un paciente con ictus, que es una evaluación rápida que no debería durar más de 10 minutos, ¿no? En donde se evalúa el nivel de la conciencia, en donde se evalúan preguntas que solamente es mes y edad, en donde se le da órdenes que son órdenes específicas: abre y cierra los ojos, apriete la mano, suelte la mano, ¿no? Donde solo evaluamos visión horizontal, evaluamos los campos, si es que hay asimetría facial, evaluamos la fuerza, brazo por brazo, pierna por pierna, si es que hay ataxia, la sensibilidad, el lenguaje, la disartria y si hay inatención o extinción. Esta puntuación, si es que es menor a 5, ¿no? Hasta 4, decimos que es un stroke menor. Si es que es de 5 a 15 es un stroke moderado, de 15 a 20 es un moderado severo y mayor de 20 es un stroke severo. Entonces, está como podemos ver, el NIS es una prueba estandarizada. Recomiendo que por favor vean los videos, que busquen certificación de NIS en español inclusive, como para que tengan más práctica en cómo evaluar este tipo de pacientes. Vemos que ya vienen las cartillas estandarizadas, por ejemplo, para evaluar lenguaje, no es que, a mí se me ocurre preguntarle y mostrarle un reloj o algo, no, ya está todo estandarizado, ¿no? Pues tienen que ellos describir esta cartilla, qué está haciendo la mujer, qué están haciendo los niños, como para evaluar la fluencia del lenguaje. Para ver la nominación hay que hacerlos nombrar
las imágenes que vemos aquí abajo, que es la silla, la llave, cactus, ¿no? Les hacemos repetir las palabras 5-5, gracias, mermelada, futbolista, excavadora, y los hacemos también leer. Entonces, después de haber evaluado el NIS, que es esta escala, y que obviamente entre mayor NIS tienes, probablemente tenga un mayor compromiso, un mayor stroke, pues también a la par mismo le vamos solicitando los exámenes auxiliares. Ahora, con respecto a los exámenes auxiliares, lo que hacíamos y lo que he visto tanto en el Almenara como en el Instituto de Ciencias Neurológicas, donde también he podido laborar en el área de emergencia, es que los exámenes se van pidiendo, ¿no? O sea, vamos pidiendo un hemograma, un perfil de coagulación, la glucosa, urea, creatinina, los electrolitos, el grupo de sangre, factor de RH. Sin embargo, no es necesario esperar los resultados de esto. El único examen auxiliar que nosotros necesitamos para iniciar una trombolisis es la glucosa. Y la glucosa ni siquiera la que tiene que ir de la muestra de sangre. Con un hemoglucotest, más que suficiente. Y si en caso, salvo que, por ejemplo, este paciente, como dijimos, sea un paciente con que ya tenga uso de warfarina y donde sí necesitamos también el uso, el examen del INR, ¿no? Que no puede estar por encima de 1.7. Después, no necesitamos los resultados. Con respecto a las neuroimágenes, vamos a ver que en verdad la imagen que necesitamos siquiera básica y que sí que es importante pedirla de todas formas va a ser la tomografía simple, sin contraste, ¿no? En donde lo más importante de la tomografía simple va a ser descartar que no hay un sangrado. También ya en otros hospitales donde tenga mayor capacidad resolutiva se pueden pedir estudios más complejos como un angiotem para ver dónde exactamente es la oclusión, sobre todo que nos va a servir para la decisión de la trombectomía, o las tomografías con perfusión o tomografía o resonancia con perfusión, ¿no? Pero siquiera lo mínimo va a ser la tomografía simple. Y la tomografía simple también nos va a servir, además de descartar que no hay una hemorragia, pues nos va a dar signos precoces de un stroke o un infarto cerebral. Comúnmente cuando ya se ve esa hipodensidad, como vimos al inicio de varios infartos cerebrales, que ya se ve negrito en tomografía, esos ya son infartos que tienen por lo menos más de unas 8 horas. ¿No? Y los pacientes, si es que están en metanda terapéutica, estamos hablando que son pacientes que llegan a la emergencia en menos de 4 horas y media y que no se llega a ver esa hipodensidad. Sin embargo, sí tenemos algunos signos precoces que nos pueden orientar o podemos sospechar de que por ahí esté el infarto y qué tan grande pueda ser. Entonces, estos signos son, por ejemplo, la hipodensidad focal del parénquima, como podemos ver en esta tercera imagen, en la imagen se ve que ya se llega a ver como que hay una hipodensidad, está más negrito comparación del lado contralateral. Hay un engrosamiento cortical también con el borramiento de los surcos, como vemos en la imagen del medio. En el lado izquierdo se llegan a ver muy bien los surcos cerebrales, mientras que en el lado derecho vemos que no se llega a visualizar los surcos cerebrales y que además hay una pérdida de la diferenciación córtico-subcortical, que quiere decir que nosotros podemos ver en este lado, por ejemplo, izquierdo, bien como está la sustancia gris aquí en el medio y la sustancia más blanquita alrededor, ¿no? Mientras que en el lado derecho, por ejemplo, ya llega a haber un punto en donde no podemos diferenciar muy bien la sustancia gris de la sustancia blanca. Y también tenemos, por ejemplo, aquí el signo de la cuerda, que es la hiperdensidad de la arteria cerebral media, ¿no? Que nos suele dar como dato que probablemente sea un infarto más proximal, ¿no? De M1 sobre todo. Se ha visto que estos signos precoces suelen estar en la mayoría de los pacientes. En las 2 primeras horas casi un 60% de los pacientes la llegan a tener y en las 6 primeras horas pues más de un 80% llegan a tener alguno de estos signos precoces. Entonces sí que es importante poco a poco ir practicando viendo imágenes de los pacientes que lleguen en esta fase de ventana. Y dentro de la arteria cerebral media hiperdensa también es importante sobre todo que el radiólogo capaz nos pueda ver cuánto es este grosor y si este grosor es mayor de 8 milímetros, pues es un trombo proximal, probablemente ese infarto sea grande y por lo tanto probablemente aquí el RPA o el altiplase no nos vaya a servir porque va a tener un riesgo de una conversión o una transformación hemorrágica. También suele tener mala evolución cuando hay una afectación a nivel de la ínsula, como podemos ver en ese recuadro, o si no, si es que hay un tronco basilar hiperdenso también. La tomografía también nos sirve para poder ver la escala de Aspects. La escala de Aspects es una escala tomográfica en donde nos va a orientar
si es que este es un buen candidato o no. Tampoco es que si tiene un aspect menor a 7 no se le tromboliza. Solamente nos orienta, no es una contraindicación, pero sí nos puede ayudar un poco. Entonces hemos visto que el aspect mayor de 7, los pacientes que tengan un aspect mayor de 7 pues son mejores candidatos a reperfusión de aquellos que tienen un aspect menor de 7. Ahora, ¿cómo contamos o cómo sacamos un aspect? Comúnmente, aquí como podemos ver, se tiene que ver en estas dos fases de la tomografía, en donde tenemos M1, M2, M3 y más cortical M4, M5, M6. También tenemos un punto que es de la ínsula, un punto del caudado, un punto del putame y de la cápsula interna, ¿no? Tenemos 10 puntos en total. Nosotros en las tomografías lo que tenemos que ver es dónde están las hipodensidades e ir viendo si coinciden en estos puntos, y por cada punto comprometido se va restando. Es decir, que si por ejemplo tenemos un infarto en donde vamos a ver que la hipodensidad capaz es a nivel de M4 o M5, pues tenemos un aspect de 8 puntos y sería un buen candidato a reperfusión. Entonces, el aspect nos va a servir y tiene que ser a nivel de esos puntos, ¿no? Tenemos M1, M2, M3, M4, M5, M4, M5, M6, y a nivel de la ínsula, del lenticular, del caudado también y del brazo, de la cápsula interna. Ahora, con respecto a la resonancia, ¿en qué pacientes sí nos pueden ser útiles? En sí, las guías solo recomiendan como imagen para trombolisis la tomografía. No es necesario hacer resonancia y muy por el contrario nos podría retrasar todo el proceso porque una resonancia también demora mucho más que una tomo. Sin embargo, y no todos los hospitales cuentan con un resonador activo. En quienes sí nos podría servir son en aquellos que tienen un wake-up stroke. Un wake-up stroke son aquellos pacientes que se fueron a dormir asintomáticos y que el día siguiente despiertan ya con el déficit o con la focalidad. Entonces, estos pacientes no podemos saber si es que el tiempo de inicio de los síntomas fue a la 1 de la mañana, a las 5 de la mañana o a la hora que se acostó. Entonces, para determinar este tiempo, lo que nos puede servir, y a partir de 2018 se hizo un estudio en donde se vio que nos podía servir la resonancia al comparar el FLAIR con la difusión. Entonces hemos dicho que la secuencia que nos sirve para la fase aguda es la difusión. Y hemos podido ver que mientras que si es que restringen en difusión, pero todavía no se llega a ver hiperintenso en FLAIR, probablemente ese infarto tenga menos de 4.5 horas. Y por lo tanto ese paciente podría ser candidato a trombolisis. Pero si es que ya se llega a ver hiperintenso en ambas secuencias, pues ese infarto probablemente tenga más de 4.5 horas. Y estos wake-up stroke son bastante frecuentes, ¿no? Aproximadamente un 30% de los casos de infartos cerebrales son de inicio incierto, que no precisamos muy bien la hora, o porque no es un buen informante, o porque en este caso se llegan a evidenciar los síntomas al despertar, y de ese 30%, 2/3 son wake-up stroke, ¿no? O infartos al despertar. Entonces, como podemos ver aquí, en esta imagen superior, vemos que en la difusión se llega a restringir, mientras que en el FLAIR todavía no se llega a ver hiperintenso. Probablemente este infarto, que es en territorio de cerebral media izquierda, pues sea de menor de 4 horas y media, mientras que en el infarto que vemos abajo ya se llega a ver hiperintenso en FLAIR y también restringe la difusión a la par. Entonces probablemente este infarto sea mayor de 4 horas y media. También podemos usar, sobre todo en aquellos pacientes que ya no solo se les va a hacer trombolisis, sino sobre todo ya se les va a realizar una trombectomía, tenemos que hacer un angioten, ¿no? Y un angioten inclusive con estudios de perfusión. Ojo que este angioten no debe demorar el inicio de la terapia trombolítica o de la trombolisis endovenosa, ¿no? Comúnmente se ha visto que se puede hacer inclusive a la par, ¿no? Mientras que va pasando la trombolisis por una vena, pues por el otro lado le pueden colocar el contraste como para que le vayan haciendo el estudio de angioten.
Y en este angioten lo que vamos a ver son los vasos, las arterias, y ver si es que hay alguna obstrucción, ¿no? Como podemos ver a nivel de la arteria cerebral media izquierda en la tercera imagen. Ahora, el angioten también tiene, en algunos casos podemos ver un angioten multifásico, en donde no solo nos sirve para ver la obstrucción o la oclusión del vaso, sino también nos sirve para ver qué tan buenas colaterales tiene ese paciente. Y como dijimos, eso va a depender también, eso va a hacer que veamos si es que este paciente va a ir bien o no va a ir tan bien, ¿no? Si es que el paciente tiene buenas colaterales como las que vemos arriba, ¿no? En donde, si bien es cierto, hay una oclusión a nivel de la arteria cerebral media izquierda, vemos que tiene igual buenas colaterales en ese mismo lado, mientras que en la parte de abajo vemos una obstrucción a nivel de la arteria cerebral media derecha en este caso. Sin embargo, a la hora que va pasando el contraste, pues vemos que no hay buenas colaterales. Por lo tanto, en este paciente, si le vamos a hacer una trombectomía o algún procedimiento endovascular, pues probablemente aquellos que tengan mejores colaterales van a ir mejor y van a tener mejor pronóstico que los pacientes que no tengan buenas colaterales. Y además tenemos, bueno, en estos pacientes que hacer un estudio un poco más específico, que es el estudio de perfusión, ya sea mediante tomografía o resonancia, que nos va a ayudar a ver si es que esa área de penumbra que les decía que era recuperable se mantiene o no, ¿no? El área core que le dijimos va a ser el área infartada, ¿no? El área que ya está muerta, por así decirlo. Mientras lo que nos importa ver realmente no solo el área core, sino sobre todo ver el área de penumbra. Entonces, mediante estas imágenes de perfusión, vamos a ver si es que existe este mismatch, que es esta diferencia entre el core y el área de penumbra, como para poder seleccionar mejor a los pacientes. Y aquellos que sí tengan un buen mismatch y que tengan una buena área de penumbra, pues sean buenos candidatos para una terapia de trombectomía. Entonces, ya tenemos a un paciente que ingresó, que tiene, digamos, unas 3 horas de evolución, con antecedente de hipertensión arterial, con una presión en 160, 140, 160, 80, digamos, que no tiene ningún criterio de exclusión, que tiene un NIS de 11, que la glucosa está en 98 y que tiene una tomografía en donde no se evidencia hemorragia y que hay algunos signos tempranos o un ASPEX de 8. Entonces, este paciente probablemente es un buen candidato para una reperfusión y una trombolisis. Entonces, la trombolisis se va a basar, sobre todo, hemos dicho, en el tiempo. Y la ventana terapéutica ideal es 3 horas, pero se ha ampliado hasta las 4 horas y media. Y la ventana para trombectomía también se ha ampliado. En la última guía del 2018, hasta el 2018, teníamos 6 horas para poder realizar una trombectomía. Mientras que ya desde el 2018 en la guía de la AJA este periodo se extiende a 24 horas, así que tenemos mucha más posibilidad de que los pacientes ingresen a procedimiento, ¿no? Y a terapia endovascular. Ahora, con respecto a la trombolisis endovenosa, lo que hay que tener en cuenta es que la dosis va a ser de 0.9 miligramos por kilogramo de peso, máximo 90 miligramos en total por dosis. Lo que vamos a usar va a ser el alteplase, que es también el que se usa para infartos de miocardio. Estos alteplases suele venir en viales que contienen de 50 miligramos en 50 mililitros. Comúnmente por un paciente de 60 a 70 kilos, pues usamos 2 de estos frascos por paciente. Estos frascos hay que tener en cuenta que no se diluyen ni en agua destilada ni en destroza, se tienen solamente que diluir en cloruro, que no se debe mezclar con ningún otro medicamento y por lo tanto al paciente hay que colocarle 2 vías, número 18 grandes, y que no se tiene que agitar. Dijimos que la dosis era 0.9 miligramos por kilogramo de peso, máximo 90 miligramos, y que se va a dar de la siguiente manera. El 10% de la dosis se da en un bolo inicial en 1 o 2 minutos, el 10%. Y el 90% restante se da en el resto de la hora. Es decir, que la trombolisis dura 1 hora, pero la primera dosis, el bolo, es el 10%. Y el resto que queda de la dosis total se da en los siguientes 60 minutos. Ahora, durante la trombolisis también tenemos que monitorizar al paciente. ¿Qué vamos a monitorizar?
el NIS, por lo tanto hay que ver con qué NIS ingresó y con qué NIS va a terminar la trombolisis, como para ver si es que hubo mejoría durante esta trombolisis y para ver si es que también hay algún tipo de complicación, porque si es que el NIS incrementa más de 4 puntos, pues esa trombolisis se tiene que suspender y este paciente tiene que ir rápidamente a una emergencia, a una tomografía de emergencia, ¿no? En ese mismo momento hay que realizarle una tomografía de control para descartar que no haya alguna transformación hemorrágica. También tenemos que monitorizar dentro de las funciones vitales la presión arterial y la frecuencia cardíaca. La presión arterial dijimos que para que inicie la trombolisis no puede estar por encima de 185-110. Ya después de la trombolisis, esta presión puede ser el punto de corte diferente, que es 180-105. Ahora, la monitorización en estos pacientes va a ser cada 15 minutos en las primeras 2 horas. Después, cada 30 minutos en las siguientes 6 horas y luego cada hora en las siguientes 16 horas del periodo de las 24 horas después de una trombolisis. Ahora, estos pacientes después de una trombolisis deberían pasar idealmente a una unidad de cuidados intermedios siquiera, ¿no? O si es que es posible una unidad de ictus. Para un control estricto de las funciones vitales. Por lo tanto, estos pacientes deberían tener monitor, o sea, las 24 horas, por lo menos las primeras 24 horas. Ojo que estos pacientes van a estar en NPO y siempre antes de iniciar la dieta, todos los pacientes con infarto cerebral, no solo los infartos agudos, sino en general, siempre hay que evaluar el reflejo nauseoso. Si es que ese paciente no tiene reflejo nauseoso, no se puede iniciar dieta, porque tiene alto riesgo de aspirarse y por lo tanto de complicarse. Otra cosa importante es que en las primeras 24 horas no debe recibir ningún antiplaquetario ni ningún anticoagulante por riesgo de sangrado. Y tampoco agentes sedantes o narcóticos, porque hay que estar viendo la evaluación clínica y por lo tanto hay que ver obviamente si es que el paciente estaba despierto y luego aparece somnoliento, pues rápidamente hay que tomar también una imagen de control, hay que ver qué pasó, ¿no? Porque el paciente evoluciona de esta forma. Y por lo tanto, aquí, si es que está con sedantes o narcóticos, no nos va a ayudar a un examen, a poder examinarlo bien. Como dijimos, ya después de la trombolisis, solo se inicia antihipertensivos si es que esta presión está por encima de 180-105. También hay que evitar todo tipo de punciones, es decir, ya después de que se inició la trombolisis, no es que ahí recién le vamos a poner el CBC o le vamos a indicar algún tipo de punción, un ABA o una inyección, ¿no? Hay que evitar todo tipo de punciones. También hay que ir viendo, ¿no?, cómo están las mucosas, si es que ha habido cualquier tipo de sangrado, ¿no?, si es en la orina, en las heces o en algún sitio de punción. Y si es que hay un deterioro neurológico, si es que el NIS hemos dicho, si es que incrementa en 4 puntos, pues este paciente, o si es que comienza a tener náuseas, vómitos explosivos, o una cefalea de reciente inicio muy intensa o nueva, que no tenía previamente el paciente, pues tenemos que tomarle rápidamente una tomografía de control. Si es que el paciente dentro de todo no ha presentado ninguna complicación, la tomografía de control debería ser después de 24 horas de realizada la trombolisis. Entonces, es importante el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Si es que el NIS aumenta 4 puntos, tenemos que hacer una tomografía inmediatamente y esta puede ser no solamente una transformación hemorrágica, hay que ver esas áreas hiperdensas, que puede ser que se haya transformado o que haya tenido una hemorragia, o en los casos de que haya tenido previo una imagen contrastada, un angiotem, por ejemplo, también podría ser rezagos de ese contraste, ¿no? Por eso no toda área hiperdensa es una hemorragia, pero de todas maneras sí o sí hay que tomarle una tomografía de control. Y luego hay que ver también qué pacientes van a cumplir criterios mediante las imágenes principalmente de trombectomía, ¿no? Que ese es un procedimiento endovascular en donde se ingresa a nivel de la arteria femoral, a nivel de la ingle, y ingresan con el catéter, suben como pueden ver en la parte de acá arriba, y se inyecta el contraste como para poder pintar todas las arterias cerebrales. Como podemos ver abajo, esta es la arteria carótida interna y primero ya se ve la arteria carótida
mejor dicho, la arteria cerebral anterior que está permeable. Sin embargo, a la hora de la arteria cerebral media vemos un stop, ya no pasa el contraste, ya no se llega a ver más. Entonces, en este caso, pues ahí mismo reparan esto, retiran mediante un catéter especial, retiran el coágulo o el émbolo que está ahí obstruyendo la arteria y posteriormente podemos ver que toda la circulación cerebral se restablece. Tenemos hasta 24 horas para poder hacer esta trombectomía. Ahora sí que es cierto que en Perú no muchos centros, y recién se están haciendo en algunos centros estas trombectomías, porque bueno, en los últimos años recién se está comenzando a capacitar más a la gente porque necesitan ser especialistas, ¿no? Se hace una subespecialidad de 2 años posterior para poder realizar ese tipo de procedimientos. Entonces, obviamente esperamos que en los siguientes años cada vez más hospitales y clínicas pues tengan a la mano y acceso a un tratamiento endovascular también. Ahora, en aquellos pacientes que no se pueden trombolizar o que no cumplen criterios o que llegaron después de la ventana terapéutica de las 6 horas o al día siguiente, ¿no? Pues el objetivo en las primeras 24 horas va a ser bajar la presión, pero no más del 15%. Y no dar o evitar los antihipertensivos, salvo que la presión esté por encima de 220-120. Aquí es importante tener en cuenta el manejo de la presión en pacientes con enfermedad cerebrovascular. Nosotros vemos un error bastante frecuente en las emergencias, que es que tiene presión de 190 o tiene presión de 180 y le bajan y le ponen su captopresión igual, le bajan la presión al toque, ¿no? Mientras que en verdad estamos, más que beneficiando al paciente, estamos perjudicándolo. Hay que tener en cuenta que hemos dicho que tenemos una disminución de flujo, ¿no? Y por lo tanto la perfusión cerebral también está disminuida. Y un mecanismo de autorregulación del mismo cuerpo va a ser elevar la PAM, es decir, la presión arterial, para justamente mantener esa presión de perfusión cerebral. Entonces, si nosotros le damos un antihipertensivo al paciente, pues lo que estamos haciendo es bajar la perfusión cerebral, bajar el flujo sanguíneo cerebral, y por lo tanto hacer que esa penumbra que teníamos, que queremos recuperar, pues al final se convierta en más core. Entonces, no bajemos nunca la presión arterial, salvo que, si este es un paciente que no se va a trombolizar, salvo que esté por encima de 220-120. También hay que mantener la glicemia por debajo de 180 y pasadas las 24-48 horas recién se podría iniciar la antiagregación. Si es que es un stroke menor, dijimos que un stroke menor era aquel que tenía un NIS menos de 5 o de 0,4, pues se puede plantear también la doble antiagregación por unos 90 días, ¿no? Doble antiagregación quiere decir que se le puede dar aspirina con clopidogrel, sobre todo si llegan las primeras 24-48 horas. Ahora, después de que el paciente ya ingresó, ya sea que sea candidato a una trombolisis o capaz aquellos pacientes que no fueron candidatos a una trombolisis, en verdad no solo queda ahí, porque eso es el manejo agudo. Sin embargo, luego lo importante de la enfermedad cerebrovascular es determinar la causa de la enfermedad cerebrovascular, porque no todos se tratan igual, ¿no? Comúnmente uno piensa que tiene un infarto cerebral, ya denle aspirina y atorvastatina, ¿no? Con eso es suficiente. Pero no necesariamente es lo que necesita el paciente, ¿no? De acuerdo a la clasificación etiológica que vimos, esto puede ser ya sea de causa cardioembólica, ¿no? O de aterotrombótica o de grandes vasos, o de pequeños vasos, o de cárcel habitual o indeterminado. Y de acuerdo a esto, nosotros vamos a ver qué tipo de medicación o qué tipo de manejo necesita ese paciente. Y para eso nosotros tenemos que hacerle una evaluación completa al paciente, ¿no? Entonces, estos pacientes no solo tenemos que ver dónde está, qué territorio está comprometido, y eso lo vemos mediante las neuroimágenes, ¿no? Ya sea la tomografía y las resonancias cerebrales, sino también tenemos que evaluar cómo están los vasos, y por lo tanto hacemos también angiotemo, angioresonancia, tenemos que evaluar también con un Doppler carotídeo, es decir, con una ecografía para ver cómo están esas velocidades de las arterias, un Doppler transcranial para ver cómo están las velocidades de las arterias cerebrales. Tenemos que ver también cómo está el corazón, porque hemos dicho que muchos tienen cardiopatías asociadas, entonces hay que hacerle un ecocardio
un ecocardiograma, comúnmente transtorácico y en algunos casos inclusive un ETE, que es un transesofágico, sobre todo si es que estamos sospechando de que, o queremos descartar que tenga un foramen oval permeable, pues tenemos que hacerle un ETE también. Tenemos que ver un EKG, por lo menos a este paciente. Idealmente todos esos pacientes deberían tener un Holter para ver si es que en algún momento se llega a evidenciar que si tienen una fibrilación auricular paroxística o no, y hay que hacerle pruebas de coagulación porque puede tener un trastorno de coagulación o una trombocitosis o alguna alteración de la coagulación. Entonces, un paciente con ese isquémico no solo es un paciente que ingresa, que ya no podemos hacer nada, también hay que ver por qué fue el infarto como para determinar también qué vamos a hacer con estos pacientes. Y la prevención secundaria justamente, si es que es un infarto de tipo aterotrombótico o de pequeños vasos o indeterminado, comúnmente es mediante antiagregación, pero aquellos que son cardioembólicos, principalmente, no es que le vamos a dar solo aspirina y atorvastatina. Esos pacientes tienen que ser anticoagulados porque si no el riesgo de volver con otro infarto va a ser bastante alto. Pues bien, rápidamente vamos a pasar a la enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágica. Y aquí hay que ver que tenemos dos tipos, ¿no? Las traumáticas y las no traumáticas. Dentro de las traumáticas, las más frecuentes pues son un hematoma que tras una caída, ¿no? Pueden presentar un hematoma subdural, que es el que es en media luna, o el hematoma epidural, que es el bicóncavo, el que vemos en la parte del lado derecho. Y tener en cuenta que el subdural está más asociado a un sangrado venoso, mientras que el epidural es una emergencia aún más peligrosa porque suele ser un sangrado arterial. Y dentro de las hemorragias no traumáticas, la primera y la más frecuente va a ser la hemorragia hipertensiva, ¿no? Que es la intraparenquimal más frecuente. Posteriormente tenemos la que es secundaria a una rotura de aneurisma, que son las hemorragias subaranoideas. También pueden ser asociadas a alteraciones, a malformaciones arteriovenosas y, bueno, y las otras. Vamos a hablar primero de las hemorragias subaracnoideas. La causa más frecuente de una HCA o de una hemorragia subaracnoidea, ojo que va a ser traumática, no es aneurismática. O sea, en general, la causa más frecuente es traumática. Pero de las no traumáticas, las más frecuentes son las aneurismáticas, es decir, por una rotura de un aneurisma. Y que esta van a estar localizadas en alguna de las arterias del polígono de Willis. Entonces, las causas en sí de las hemorragias subaracnoideas, la mayoría puede ser por roturas, las no traumáticas, por roturas de aneurismas, por roturas o malformaciones vasculares, sobre todo las malformaciones arteriovenosas, también puede ser angiomas cavernosos y más raro, los angiomas venosos. Puede ser también por infecciones, por drogas, sobre todo preguntar si es que el paciente tiene consumo de cocaína. Y también asociados a enfermedad hipertensiva, sobre todo preeclampsia y hipertensión arterial. La HCA es una hemorragia que hemos dicho que se da en el espacio subaracnoideo, ¿no? Nosotros, para recordar que tenemos pues el hueso, posteriormente está la dura madre, tenemos la membrana aracnoidea y la pía madre, ¿no? Entre la pía madre y la membrana aracnoidea está el espacio subaracnoideo y por ahí discurren las arterias cerebrales. Entonces, si es que una de esas arterias contiene, por ejemplo, un aneurisma, pues justamente va a ser a ese nivel el sangrado. La hemorragia, la HCA aneurismática, tiene una incidencia de 7 a 9 personas por 100.000 personas al año. Aproximadamente la mitad de los pacientes van a ser jóvenes, es decir, menores de 50 años. Los factores de riesgo asociados suelen ser el tabaquismo, la hipertensión arterial, enfermedades sistémicas como la poliquistosis renal, puede haber predisposición genética, y por eso siempre hay que preguntarle a los pacientes si algún familiar tiene algún familiar de primer y segundo grado con antecedentes de aneurisma, el uso de anticoagulantes principalmente, y la clínica, las manifestaciones clínicas más frecuentes va a ser una cefalea intensa, súbita, de aparición brusca, la peor cefalea que haya podido tener en sus vidas, ¿no? Una cefalea muy intensa que la cabeza les va a explotar y que puede estar acompañado de alteración de conciencias, de náuseas, vómitos, de dolor cervical, rigidez de nuca. Por lo tanto, siempre hay que buscar y evaluar la rigidez de nuca en aquellos pacientes que tengan una cefalea aguda.
fotofobia, también pueden tener crisis epilépticas, aunque esto suele ser en menos del 5%. Tenemos entonces ya los factores de riesgo que hemos mencionado, es la edad, son pacientes jóvenes, principalmente menos de 50 años, sobre todo de sexo femenino, hipertensos y consumo de cigarro o tabaquismo. Pueden haber también ciertas condiciones, predisposiciones genéticas, sobre todo en la enfermedad de poliquistosis renal, aquellos pacientes que tengan antecedente de Ehlers-Danlos o de síndrome de Osle-Weber-Rundin o neurofibromatosis, o aquellas que tengan otras condiciones asociadas como displasia fibromuscular, lupus o anemia falciforme o malformaciones arteriovenosas o enfermedad de Moyamoya. Con respecto a la localización de estos aneurismas, la mayoría suele estar en el territorio anterior, ¿no? Hemos dicho entonces que el territorio anterior, las ramas, que es el territorio carotidio, puede ser a nivel de la arteria comunicante anterior o de la arteria cerebral media o de las demás ramas de la arteria carótida interna, es decir, de la arteria oftálmica o la comunicante posterior o de la coroidea anterior. La más frecuente va a ser comúnmente la arteria comunicante anterior, que suele ser donde se ubican más los aneurismas. En segundo lugar, el resto de la arteria carótida interna con la arteria cerebral media, pero la más frecuente suele ser la arteria comunicante anterior. Y la circulación posterior, en verdad, suele dar solamente un 10% de estos casos. Es importante también tener en cuenta ciertos signos neurológicos que nos pueden orientar también la focalidad, ¿no? Por ejemplo, si el paciente además del cuadro clínico tiene una hemiparesia, pues probablemente esté asociado a un aneurisma de la arteria cerebral media, o si es que tiene, por ejemplo, una parálisis del tercer par craneal, y esto quiere decir que viene, por ejemplo, con una pupila midriática, reactiva, entonces con una oftalmoplejía del tercer par craneal, pues probablemente esté asociado a un aneurisma de la arteria comunicante posterior, porque por anatomía podemos ver que la arteria comunicante posterior justamente pasa por encima del tercer par craneal, ¿no? Y si vemos que si hubiese un aneurisma a ese nivel, pues podría estar comprimiendo el tercer par craneal. Entonces, si es que vemos a un paciente que tiene una cefalea intensa, con náuseas, con vómitos, y que al examen físico le encuentran una midriasis reactiva, pues lo que hay que sospechar es que tiene probablemente un aneurisma a nivel de la arteria comunicante posterior ipsilateral. Tenemos también la escala de Hatt-Hess, que ve la parte clínica, ¿no? Entonces, el grado 1 va a ser aquellos pacientes que son asintomáticos o tienen una leve cefalea y una leve rigidez de nuca. El grado 2 son aquellos que principalmente tienen un compromiso de pares craneales y una cefalea ya más severa con rigidez de nuca. El grado 3 son aquellos pacientes que ya están somnolientos y que tienen alguna focalidad, por ejemplo, alguna hemiparesia, alguna ataxia u otra cosa. El grado 4, estos pacientes ya están estuporosos, con hemiparesia, y el grado 5 ya son aquellos pacientes que están en coma y descerebración. Entonces, para el diagnóstico, el examen auxiliar más importante va a ser una tomografía cerebral sin contraste, ¿no? En donde podemos evidenciar un sangrado, sobre todo en las cisuras, y también en algunos casos puede haber una irrupción ventricular, como en este caso podemos ver en el asta en el lado izquierdo. Y comúnmente, si es que ya le hacemos algún procedimiento, primero un angioten o un angiorezo, y posteriormente estos pacientes entran también a una angiografía cerebral por este cateterismo similar al que les mencioné en las trombectomías, pues sí ya se pueden evidenciar lesiones como los aneurismas cerebrales, ¿no? La escala de Fisher es la escala tomográfica que usamos para ver cuánta severidad hay y también ver el pronóstico de estos pacientes. La escala, el grado tipo 1 va a ser aquellas tomografías en que están normales, ¿no? En donde no se evidencia ningún tipo de sangrado. Y el grado 2 hay una presencia de sangrado difuso, pero no se llega a evidenciar ningún coágulo. El grado 3 hay una presencia ya de sangre formando un coágulo más de 1 milímetro en plano vertical o de 3 por 5 milímetros en el plano longitudinal. El grado 4
ya es donde se llega a ver un hematoma intracerebral o si es que ya hay una irrupción ventricular. Entonces, en este caso, podemos ver que el sangrado es de hecho más de 1 milímetro y por lo tanto es un Fisher grado 3. No, pero también es un Fisher grado 4 porque también tiene, si ven, el cuarto ventrículo está tomado, es decir, hay una irrupción ventricular. Entonces, al ya haber irrupción ventricular, vendría a ser un Fisher grado 4. Ahora, en aquellos pacientes que tienen una tomografía normal, pero que tienen una alta sospecha de que sea una hemorragia subaracnoidea, es decir, que tenga un cuadro de una cefalea intensa, que capaz le hayan encontrado una rigidez de nuca y no están pensando en una meningitis, no tienen ninguna infección, no tienen fiebre ni otra cosa, su hemograma está perfecto, y que ha sido bien agudo la aparición, pues si es que hay una alta sospecha de que esta sea una HCA, pues, y la tomografía está normal, lo siguiente que hay que hacer es una punción lumbar. Y en la punción lumbar, siempre pidan por favor los crenocitos, ¿no? Y le hacen la prueba de los 4 tubos, en donde podemos ver que para diferenciar de cuándo es una hemorragia una punción traumática y cuándo sí es una HCA, ¿no? Si es una punción traumática, comúnmente mientras que nosotros vamos recolectando muestras, los tubos se van aclarando. Mientras que si es en una HCA, vamos a ver que los 4 tubos mantienen siempre la coloración rojiza, ¿no? Hay que pedir el conteo de hematíes y también los crenocitos y santocromía. Con respecto a las complicaciones de la HCA, esto también hay que tener bastante en cuenta, ¿no? La complicación más temprana que hay suele ser el resangrado, ¿no? Comúnmente en las primeras 24 horas o 48 horas desde el inicio de la clínica. En estos pacientes, por lo tanto, es importante el monitoreo, ¿no? Muchos de estos pacientes ingresan capaz despiertos, conversando, sí, con su dolor de cabeza, pero en las siguientes horas de repente lo vemos, no sé, ya más somnoliento o estuporoso, pues algo ha pasado y a estos pacientes rápidamente hay que tomarles igual una tomografía de control porque probablemente hayan resangrado, ¿no? Y en esos pacientes, pues, idealmente deberían tener un tratamiento endovascular rápido. En estos pacientes hay que interconsultar. En general, en HCA es una patología neuroquirúrgica, la mayoría de ellos, si es que es aneurismática, entonces tenemos que llamar sí o sí, interconsultar rápidamente al neurocirujano, y si es que este es neurocirujano vascular, mejor, ¿no? Porque tienen que ingresar probablemente luego a hacerle una angiografía, primero diagnóstica y luego inclusive terapéutica, ¿no? Y hay que corregir ese aneurisma lo antes posible, porque si no se puede, pues, complicar. También podemos optar por el uso de antifibrinolíticos, sobre todo, por ejemplo, podemos usar el ácido tranexámico. Ojo que el ácido tranexámico máximo lo podemos dar hasta las 72 horas, no más de 72 horas, ¿no? 1 gramo inicial y luego cada 6 horas. Sobre todo en aquellos pacientes que sabemos que el tratamiento endovascular va a demorar un poco. Otra complicación es la hidrocefalia. Entonces, estos pacientes, sobre todo, hay que ver si es que clínicamente comienzan a tener igual un deterioro de la conciencia o comienzan a tener náuseas, vómitos, y luego en las tomografías evidenciamos, pues, una dilatación de los ventrículos, pues estos pacientes también rápidamente hay que interconsultar al neurocirujano para que entren a sala y que les coloquen una derivación externa o una derivación ventrículo-peritoneal para que no sigan incrementando la PIC y haciendo un síndrome de hipertensión endocraniana. También podrían tener esos pacientes un vasoespasmo, es decir, que además esa arteria se espasme, se ocluye y por lo tanto inclusive puede hacer un infarto posterior. Para evitar ese vasoespasmo se usa la triple H, que es decir, una buena hidratación, una hipervolemia, la hemodilución, y se usa el nimodipino vía oral, 60 miligramos por cada 4 horas, y se usa hasta los 21 días porque el tiempo de espasmo justamente es comúnmente entre el día 7 y el día 21. Entonces damos nimodipino hasta los 21 días por vía oral. También puede haber una hiponatremia y por lo tanto tenemos que usar siempre soluciones salinas. Y
puede también haber una complicación de crisis epilépticas, y aquí sí discutíamos justo en los casos clínicos de HCA. Si bien es cierto, comúnmente para iniciar tratamiento antiepiléptico tiene que haber una crisis, en hemorragia subaracnoidea sí que es bastante discutible el uso de antiepilépticos de forma profiláctica, ¿no? En algunas guías sí es estandarizado como el uso profiláctico, pero en otras todavía no se ha llegado a recomendar, ¿no? Entonces, en otras guías aparece que si es que aparece la convulsión, pues recién iniciamos la terapia anticonvulsivante. Entonces, como resumen, podemos decir del HCA que si es que tiene un cuadro compatible, una cefalea aguda, la peor de su vida, con náuseas, con vómitos, que le encontramos por ahí un poco de rigidez de nuca, lo primero que hay que hacer con estos pacientes es tomarle una tomografía sin contraste. Si evidenciamos la HCA, pues luego hay que tomarle un angiotem para ver cómo están los vasos y poder ver si es que encontramos por ahí algún aneurisma. Si encontramos el aneurisma, obviamente hay que interconsultar rápidamente al neurólogo vascular para que hagan el diagnóstico mediante la panangiografía y también el tratamiento. Pero si es que en la tomografía no encontramos una HCA, pero tiene un cuadro muy sugerente, tenemos que realizar una punción lumbar, ¿no? Como para poder también llegar a un buen diagnóstico. Ahora, con respecto a la hemorragia intracerebral, esta va a representar el 10% de todos los infartos cerebrales, de una incidencia de 15 por 100.000 personas al año. El factor de riesgo más importante va a ser la hipertensión arterial, hasta en el 75% de estos casos. Y en personas más bien menores de 40 años, lo más frecuente suele ser una rotura de una malformación, ¿no? O de un cavernoma. En pacientes mayores, ancianos, sobre todo hay que sospechar o descartar que no tenga una angiopatía amiloide, ¿no? Y en personas, digamos, más de 40 años, lo más frecuente va a ser una hemorragia hipertensiva. Las localizaciones más frecuentes son a nivel de putamen, el 40-50%, en otras partes de la sustancia subcortical, en el tálamo, la protuberancia y el cerebelo. Entonces, dependiendo de qué zona sea la comprometida, pues va a dar ciertos síntomas asociados, ¿no? Si es cerebelosa, probablemente pues vaya a tener una ataxia, una dismetría o una alteración de algunos pares craneales, sobre todo la paresia del sexto par craneal. Si es que es a nivel protuberancial, pues comúnmente ese paciente puede estar en coma, ¿no? Con pupilas puntiformes. Si es que es a nivel talámico, comúnmente hay una hemihipostesia o hiperalgesia, inclusive del lado contralateral, en donde también puede haber alteraciones de las funciones mentales superiores, o una afasia o una negligencia. Y si es putaminal, comúnmente el paciente está despierto, pero puede tener también una afasia, una negligencia y una hemiparesia contralateral. Entonces, las ubicaciones hemos dicho que suelen ser profundas en las arterias más pequeñitas. La más frecuente es a nivel del putamen, el 40 o 50%, las sustancias subcorticales, en el tálamo, la protuberancia y el cerebelo. Entonces aquí podemos ver esas hemorragias que suelen ser subcorticales, que inclusive está desplazando ya la línea media, y que hay una cierta irrupción ventricular, ¿no? Este paciente probablemente luego también vaya a complicarse haciendo una hidrocefalia, ¿no? En la imagen del medio podemos ver una nivel protuberancial, una hemorragia a nivel protuberancial, y en el tercero podemos ver una hemorragia igual córtico-subcortical a nivel de hemisferio derecho. Hemisferio izquierdo, mejor dicho. Ahora, si es que es un paciente, por ejemplo, mayor, un paciente de 85 años que hace una hemorragia cerebral, hay que sospechar que no sea que sea, mejor dicho, una angiopatía amiloide, ¿no? Aquí también nos va a servir mucho la resonancia, sobre todo la ecogradiente, que es esta secuencia de acá, en donde podemos ver todo lo que se ve en negrito son hemorragias, ¿no? Y podemos ver también signos de otras microhemorragias. Entonces, siempre a los pacientes mayores, de preferencia pedirle también una resonancia con el ecogradiente. Y si es que es un paciente, por el contrario, un paciente de 30 años que tiene una hemorragia cortical, pues en ellos hay que sospechar, sobre todo, y que no tiene antecedente de hipertensión arterial, hay que sospechar de que no sea una malformación arteriovenosa la que se haya roto.
También es importante en las hemorragias tener que medir el volumen del sangrado, ¿no? Y para eso medimos los dos lados más grandes, el ancho, el número de cortes que vemos en la tomografía hemorragia, dividido entre 2. Es un volumen, comúnmente el punto de corte es de 30 centímetros cúbicos. Si es que es menos de 30, comúnmente consideramos que es una hemorragia pequeña, y si es más de 30 centímetros cúbicos, pues es una hemorragia moderada, y si es más de 60, una hemorragia grande. Tenemos el ICH score, que es un score que nos va a dar la mortalidad en los 30 días siguientes a la hemorragia, en donde valoramos la escala de Glasgow, el volumen del hematoma, si es que presenta o no irrupción ventricular, si es que este sangrado es infratentorial o no, y la edad del paciente, si es que es mayor o menor de 80 años. Entre más IC tenga, pues mayor riesgo de mortalidad en los 30 días siguientes va a tener este paciente, ¿no? Vemos que si tiene un IC de 4 puntos, tiene casi 97% de mortalidad, y 5 y 6 son prácticamente 100% de mortalidad en los 30 siguientes días. Y tenemos el FANG score, que es para ver funcionalidad del paciente, ¿no? En donde evaluamos la escala de Glasgow, la escala del IC, el volumen, la localización del sangrado, si es que este es lobar, profundo o infratentorial, la edad del paciente, y si es que el paciente previamente tenía compromiso o no cognitivo. Y esto nos va a dar funcionalidad del paciente a 90 días. Con respecto al tratamiento en estos pacientes, si es que es un sangrado hipertensivo, pues lo más importante va a ser el manejo de la presión. Y con respecto a la presión, es diferente al tratamiento en infarto cerebral o enfermedad cerebrovascular isquémica. Aquí sí, como el mecanismo es justamente la hipertensión arterial, sí se ha visto en las guías que es seguro poder bajar la presión de forma sostenida y de forma rápida. Entonces, sí, en estos pacientes que ya se evidencia una hemorragia cerebral, es importante un manejo rápido de la presión. Bien, eso sería todo por hoy. ¿Alguna consulta, alguna duda? Sí, buenas noches, doctora. Una pregunta. En cuanto a los criterios para la trombolisis, uno de ellos es que no haya sangrado activo. Me preguntaba si la menstruación la consideran como un sangrado activo o no. ¿Cómo? Si la menstruación la consideramos como sangrado. No tendría que ser sangrado porque, bueno, es algo fisiológico. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Con respecto a la hemorragia de vasos pequeños, o sea, los vasos penetrantes, un paciente con hipertensión controlada por tan solo un medicamento antihipertensivo, igual de todas maneras, es una crisis, de cualquiera sea la etiología, la más común, crisis hipertensiva de etiología emocional, puede sufrir una hemorragia a pesar de que esté controlado por medicamentos. Bueno, en medicina en verdad puede ocurrir todo. No es lo más frecuente, ¿no? Comúnmente son en aquellos pacientes que tienen presiones arteriales no controladas y suelen tener presiones inclusive bastante elevadas, ¿no? Cuando llegan a la emergencia las hemorragias, justamente son aquellos pacientes que comúnmente tuvieron una historia de cefalea con focalidad y que tienen, a la hora de tomarles las funciones vitales, pues tienen unas presiones en 200, 220, 190 por lo menos, ¿no? Y obviamente ahí encontramos una hemorragia cerebral. He visto pocos casos, pero sí he visto que llegaron y que en verdad la presión estaba en 140, en 130, ¿no? Y que tomaban su medicación regular. Igual, ahí nos sirve también la imagen, ¿no? Si es que es un paciente, no sé, 60 años, hipertenso, y que la lesión justamente es profunda, ¿no? Putaminal,
por más que ya esté la presión aparentemente bien, pues probablemente sí haya habido un sangrado hipertensivo en algún momento, ¿no? Por diagnosis. Pero comúnmente no es lo más frecuente, ¿no? Estos pacientes llegan con presiones arteriales elevadas, muchos de ellos son pacientes que recién debutaron, inclusive, o sea, que nunca supieron que eran hipertensos y debutan con una hemorragia cerebral, algunos que sabían que eran hipertensos pero que no tomaban su medicación, ¿no? Entonces, en verdad que en medicina van a ver que vemos absolutamente de todo, pero no es lo más frecuente. Muchas gracias. ¿Alguna duda más? En ictus, lo más importante en enfermedad cerebrovascular siempre va a ser la prevención. Y nosotros como personal de salud, sobre todo, la educación, no solo de nosotros, de capacitación, ¿no? Sino sobre todo de la población en general. Algo que he visto que es bastante diferente en otros países es que la población en general está no tan bien informada aquí, ¿no? O sea, en otros países los pacientes ya saben, asimetría facial, disminución de la fuerza en alguna mitad del cuerpo o que no pueden hablar y acuden rápidamente a la emergencia. Mientras que aquí en Perú, lamentablemente, y en países de Latinoamérica comúnmente, los pacientes llegan a los 2 días, a los 3 días, ¿no? Les empezó como que la debilidad y dijeron, no, sí, seguro se va a pasar, hay que frotarlo, hay que darle algo, mañana seguro va a amanecer mejor, ¿no? Y no tienen todavía esa educación de acudir rápidamente a una emergencia, o se fueron a la posta, ¿no? Donde no hay que mover. O sea, quienes estamos encargados de justamente la educación de la población en general somos todo el personal de salud. Entonces, yo sí les pediría que en la medida de lo posible, con sus familiares, con sus amigos, si es que quieran luego ver obviamente pacientes, siempre se den el tiempo de poder educar a la población, de decirles cuándo tienen que acudir a una emergencia, decirle a dónde tienen que acudir o no, porque si tienen un infarto cerebral no se van a ir a la posta, o sea, tienen que ir a un hospital de nivel que tenga una alta resolución, que por lo menos tenga un tomógrafo, ¿no? Si es que estamos aquí en Lima, por lo menos los hospitales que sabemos que sí o sí trombolizan de salud son Revalidate, Menara, Zagual, ¿no? Si es que es de Minsa, comúnmente pues están a la cabeza el Instituto de Ciencias Neurológicas, pero también trombolizan pues el 2 de mayo, ¿no? Y otros hospitales, ¿no? El Loaiza creo que tienen el tomógrafo al frente, me ha dicho, pero también llegan a trombolizar. Entonces hay que poder decirle al paciente pues, que no se va a ir a un hospital, no sea Negreiros, ¿no? O sea, primero del frente se va a Almenara. Y hay que saber educar de que si es que tienen uno de estos signos, 1, 2 o los 3, pues tienen que acudir rápidamente a una emergencia porque tiempo es cerebro y porque tienen la posibilidad de que si llegan a esa ventana terapéutica antes de las 4 horas y media, pues se les puede poner un medicamento por la vena, que se le trate de disolver ese coágulo y tratar de reperfundir la circulación y recuperar a ese paciente. Entonces, ya el infarto cerebral no es que el paciente se queda ahí y es un discapacitado y nada más. Tenemos cada vez más opciones. Y con respecto a las trombolisis, mejor dicho, a las trombectomías, felizmente cada vez se está capacitando más gente que está saliendo justamente a hacer su fellow para poder implementar también ya áreas de trombectomía aquí, aunque eso necesita todavía más inversión porque necesitas equipos, necesitas que tengas imágenes, ¿no? Hay que hacer la angioterapia, perfusión y todo esto que les he mencionado, pero la idea es acortar más las brechas que tenemos con los países, ya sea de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Y que podamos dar más opciones a los pacientes. Doctora, justamente estos signos de alarma para que el paciente acuda, o sea, ¿en qué grupo etario sería? O sea, ¿solo en mayores o para cualquiera, hasta jóvenes? No, infarto cerebral puede dar hasta niños, pero la trombolisis solo está en guías a partir de los 18 años. También se ha visto que, bueno, no se recomienda tanto en adultos mayores de 80, sobre todo si son más de 3 horas a 4 horas y media, pero sí las guías no son tan a rajatabla en ese sentido, pero no se hace trombolisis en pacientes menores de 18. Ahora, pero la clínica igual puede aparecer, obviamente hay infartos cerebrales también en niños, ¿no? Entonces, los síntomas se pueden dar, pero no se tromboliza.
Ya, gracias, doctora. ¿Alguna duda más? Si no hay dudas, siendo las avanzadas horas, nos podemos retirar. Entonces, espero que les haya servido esta charla, sobre todo el manejo agudo de infarto cerebral, que es donde hay más avances y donde podemos hacer más. Y bueno, ya nos estamos viendo, bueno, yo con mi grupo de prácticas. Buen fin de semana. Gracias, doctora. Chao, chao. Gracias, doctora. Gracias, doctora.